Hola, buenas. Cuento 2. Así sin más introducciones. Que se trata de las habichuelas mágicas. Érase una vez un niño llamado Periquín, que vivía con su madre en una vieja cabaña. Periquín y su mamá eran muy pobres, apenas tenían nada, unos cuantos muebles viejos y un pequeño huerto donde cultivaban tomates y lechugas. Su único tesoro era una hermosa vaca lechera. El niño quería mucho a aquella vaca. Al fin y al cabo era él quien le daba de comer. La cuidaba y la ordenaba todos los días. Por eso no es difícil imaginar la tristeza que sintió Periquín cuando un día su madre le dijo: «Hijo, lleva la vaca al mercado y véndela. Con el dinero que te den, por ella podremos comer este invierno». Periquín hizo un gran esfuerzo para no echarse a llorar, pero aún así obedeció a su mamá. Así que ató con una cuerda al animal y se fue hacia el mercado. Había caminado un buen rato cuando se cruzó con Juan, un leñador que vivía en una choza a las afueras del pueblo. «¿A dónde vas con la vaca, Periquín?», le preguntó Juan. «Voy al mercado a venderla», respondió el niño. «Mi mamá y yo necesitamos el dinero para poder comer durante el invierno». Antes los inviernos eran así. «Toma estas habichuelas, te las cambio por la vaca», le dijo entonces Juan. «Bien cocidas, están riquísimas y además alimentan un montón». Periquín, sin saber muy bien por qué, hizo caso al leñador y ni corto ni perezoso cogió las habichuelas y regresó a casa. «¡Qué rápido!», se sorprendió la madre al verle llegar tan pronto. «¿Cuánto dinero te han dado por la vaca?». Entonces Periquín le explicó a su madre su encuentro con el leñador y le mostró las habichuelas. La mujer se echó las manos a la cabeza. No podía creer lo que su hijo le estaba contando. «Pero ¿cómo es posible que hayas cambiado vuestra vaca por un puñado de habichuelas?», se lamentaba. «Castigado, estás castigado. A tu habitación». Y desesperada la madre de Periquín cogió las habichuelas y las arrojó por la ventana. En ese preciso momento empezó a llorar. Al oír el ruido de las gotas, Periquín se asomó a la ventana de su habitación. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando vio cómo las habichuelas que había tirado su madre habían echado raíces en el huerto y empezaban a crecer y crecer y crecer? El niño salió entonces por la ventana y se acercó a las habichuelas, que ya se habían convertido en un matorral enorme. Sus ramas se extendían hacia el cielo formando un inmenso bosque. Periquín puso un pie en un tallo y de ahí subió a una rama y a otra, como si fueran peldaños de una escalera muy larga. Y a medida que subía, el niño notaba que la lluvia se volvía dorada y tibia y le envolvía como una caricia. Al llegar a lo más alto, Periquín divisó un castillo inmenso. En la puerta principal, alguien que él conocía muy bien le estaba esperando. «Hola, Periquín, bienvenido a casa». El niño abrió los ojos todo lo que pudo, porque lo que estaba viendo era rarísimo. Ante él estaba Juan, el leñador, pero convertido ahora en un gigante. «Bueno», preguntó, sonriendo el leñador, «¿qué tal las habichuelas? ¿Estaban ricas?». Periquín pensó que Juan le estaba tomando el pelo, pero en lugar de responderle, se quedó un rato mirándole
en silencio, pensando en cómo podría hacer para que su madre dejase de estar enfadada con él. Por fin Periquín dijo: «Por favor, Juan, devuélveme la vaca. Una vaca vale muchísimo más que un puñado de habichuelas. Me engañaste». Juan soltó entonces una gran carcajada, mientras que al mismo tiempo desde algún lugar del castillo mugía una vaca. «Deja a la vaca conmigo», le dijo entonces Juan a Periquín. «No te arrepentirás». Y antes de que el niño pudiera abrir la boca, Juan entró en el castillo y en menos que canta un gallo se presentó con una gallina. «Tómala», dijo Juan, «es tuya». Periquín no entendía nada, pero otra vez, sin saber muy bien por qué, tal como hiciera con las habichuelas, hizo caso al leñador y se marchó con la gallina. «Al menos mamá podrá hacer un buen caldo», pensó Periquín de camino a casa. El niño bajó con mucho cuidado por la escalera que formaban las ramas de las habichuelas gigantescas y llegó a casa en un periquete. Cuando su madre le vio entrar por la puerta con la gallina, se puso súper contenta. «¡Una gallina! ¡Qué caldo más rico haremos con ella!», exclamó la madre mientras abrazaba a su pequeño Periquín. La madre entró en la cocina y corrió a llenar la olla de agua. Luego tendió el mantel sobre la mesa y puso sobre él los cubiertos. Pero cuando ya se disponía a desplumar a la gallina, el animal que adivinó las intenciones de la mujer empezó a aletear, cacarrear y saltar sobre la mesa. De repente, la gallina dejó de cacarrear y un golpe seco se oyó sobre la mesa. «¡Un huevo!», exclamaron Periquín y su madre. «¡Ha puesto un huevo!». La gallina, espantada por los gritos, saltó de la mesa y se refugió en un rincón. La madre se acercó a la mesa a recoger el huevo, pero esta vez fue ella la que abrió los ojos tanto como pudo, porque lo que vio ahí era un huevo, sí, pero un huevo de oro. Aquella gallina tan extraña cambió la vida de Periquín y su madre. Con los huevos que ponía, pudieron comer todos los días y comprar ropa y zapatos nuevos. La madre incluso le regaló a Periquín algunos juguetes, un caballito de madera y un oso de peluche. Pero dicen que la alegría dura poco en la casa del pobre. Y es que justo cuando llegaron los primeros fríos del invierno, la gallina dejó de poner huevos de oro. Periquín, dijo la madre, la gallina ya está vieja y ni siquiera sirve para hacer caldo. Llévala al mercado y véndela. Y con la gallina bajo el brazo, Periquín puso rumbo al mercado. Al poco de andar, vio venir por el camino a Juan, el leñador. Llevaba a la espalda un enorme haz de leña, pero su aspecto no era ahora el de un gigante, sino el de un hombre normal y corriente. «Qué raro», pensó Periquín, pero Juan no era un gigante que vivía en un castillo inmenso que se sostiene en el cielo. «Hola, Periquín», sonrió Juan, y adivinándole el pensamiento añadió: «Tú sí que te estás haciendo grande. Ya eres todo un hombrecito. Por cierto, ¿a dónde vas con esa gallina?». Y Periquín le contó a Juan la historia de la gallina y los huevos de oro. Después de oír la historia del niño, Juan bajó de su hombro el haz de leña y lo dejó en el suelo. Te propongo un cambio», le dijo a Periquín. «Dame la gallina, que ya está muy vieja, y llévate la leña». Periquín dudó un momento, pero tal como le había sucedido antes con las habichuelas y la vaca, sin saber muy bien por qué,
Hizo caso a Juan, así que cargó la leña sobre su hombro y volvió a casa. ¿Has traído leña?, protestó la madre. ¿Para qué querramos fuego si no tenemos que cocinar? Juan vio cómo los ojos de su madre se llenaban de lágrimas y no supo qué hacer. Solo se le ocurrió echar la leña al fuego de la chimenea, al menos así no pasarían frío. La leña comenzó a arder y cuando el fuego prendió en los troncos más gruesos, las llamas empezaron a crecer y iluminaron toda la casa. «¡Mamá, mamá!», gritó de pronto Periquín. La madre fue corriendo junto a Periquín y esta vez fueron los dos quienes abrieron los ojos como platos. Las chispas saltaban de la chimenea y al apagarse en el aire caían con un ruido metálico y rodaban por el suelo. «¡Son monedas de oro!», exclamaron madre y hijo. «¡Monedas de oro!». Gracias a aquellas mágicas monedas de oro, Periquín y su mamá pudieron comer y abrigarse, e incluso hacerse algún regalo. Pero, ¿qué habría sido de Juan el leñador? Una noche Periquín salió de su casa y volvió al huerto de las habichuelas. Como la vez pasada, las ramas se convirtieron en una escalera que invitaba a subir cada vez más y más alto. Si ahí estaba el castillo arriba del todo, como el portón abierto para quien quisiera entrar. «Bienvenido, Periquín», dijo una vez. Era Juan convertido de nuevo en gigante. A su lado, una hermosa vaca lechera mugía y movía la cola, mientras una gallina traviesa cacarreaba y aleteaba sin parar. «Dime, Juan», le preguntó Periquín, «¿cómo es posible que ahora vuelvas a ser un gigante, que una vaca viva en un castillo que se sostiene en el aire o que una gallina ponga huevos de oro?» «¿Que cómo es posible?», sonrió el leñador. «Muy sencillo, Periquín. Esto es un cuento y los cuentos se parecen mucho a los sueños. Cualquier cosa puede suceder en ellos». Periquín despertó en ese momento. Aún resonaban en sus oídos las palabras de Juan cuando notó algo duro en uno de los bolsillos del pijama. «¡Habichuelas! ¡Un puñado de habichuelas!», exclamó muy contento. Periquín no sabía cómo aquellas habichuelas habían llegado a su bolsillo, pero fue entonces cuando se acordó de las palabras de Juan. El leñador había pronunciado en el sueño: «Los cuentos se parecen mucho a los sueños. Cualquier cosa puede suceder en ellos». Y acompañado por ese pensamiento, Periquín se quedó dormido otra vez. Fin.